Escuche sus voces. Sí. Amén. ¿Usted quiere cambiar las tristezas por la alegría del Señor? Vamos a declararlo. Levante sus manos y digamos todos juntos. Sí. Amén. Sí. Amén. Más fuerte. Sí. Amén. Sí. Amén. Fuera la tristeza, puedes durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Aleluya. Vamos a cantar la siguiente alabanza con mucha fe. Amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. ¿Cuántos creen esto? No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.
fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Aleluya. ¿Por qué no le das una fuerte ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aquel que dice la palabra del Señor, que liberó a su pueblo de sus enemigos, que echó a sus enemigos a la mar y que los rescató y los sustentó mientras caminaban en el desierto. Este mismo Dios es el mismo Dios que le cantamos hoy. Es el mismo Dios en el que creo yo y en el que crees tú. Y que el día de hoy podemos seguir cantando sus alabanzas, cantando de las maravillas y los poderíos que Él ha realizado. Amén. Vamos a cantar esta mañana. Cuéntate un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero.
y pandero tocaré. Cimbal, trompeta sonaré. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero.
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Una vez más dile, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sí, que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sí, que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sí, que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sí, que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sí, que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Muy buenas tardes, hermanas. Como siempre es un gusto poder saludarlas a través de este medio. Les damos la bienvenida a este culto de mujeres. Y quiero agradecerle al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda, nos proporciona para poder alabarle una vez más y también
darle gracias a Dios por la vida de nuestros pastores que mantienen esta visión de poder estar impulsando a cada uno de nosotros para desarrollarnos. Y bueno, quiero compartirles que este tema ha surgido en mi corazón por ver a muchos cristianos que en estos días se encuentran un tanto resentidos con Dios. Y muchos se preguntan el por qué no hemos podido recibir respuesta a algunas promesas que nosotros tenemos de Dios. O se preguntan si en realidad Dios es real. Y hay muchas preguntas vagando en este tiempo por ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y bueno, en consecuencia de esto, yo le preguntaba al Señor el por qué o cómo responder a estas preguntas. Y el Señor me dio este tema, que su nombre lleva llaves de bendición. Y yo encontré en la palabra un versículo que me gustó mucho para poder sustentarlo de este tema. Y es en el Salmo 119, versículo 162, en la Biblia al día. Dice este versículo: yo me regocijo en tu promesa, como quien haya despojos. Y bueno, encontré también que esta palabra promesa también se pronuncia como ley, como mandamientos, como palabra, estatutos y preceptos. Y en el lenguaje actual, en la traducción lenguaje actual, este mismo versículo dice: ella me hace feliz, más feliz que si encontrara un tesoro. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en qué es un tesoro, pues es algo valioso, pero a la vez es algo que se encuentra muy guardado, muy asegurado, y para poder abrir ese tesoro necesitamos llaves. Y así es como le di el título a este tema de llaves, porque me di cuenta que en cada promesa que nosotros encontramos en la palabra hay un verbo, y ese verbo significa que nosotros tenemos que hacer una acción. Entonces, cuando yo pensaba cómo ponerle a este verbo, se me vino a mi mente llaves. Y fui a investigar qué es el significado de llave, y encontré un significado en el latín que es clavis, porque anteriormente las llaves eran clavos. Y una llave es un instrumento que permite activar el mecanismo para abrir o cerrar una cerradura. Entonces esto a mí me emocionó mucho, el ver que nosotros podemos activar. Y por eso yo quiero invitarte a hacer una oración para poder continuar con este tema, pero yo quiero que oremos y le digamos al Señor que Él nos hable y que Él pueda darnos la revelación de estos secretos, porque dice en la palabra, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y que a través de este tema podamos nosotros recibir esa revelación del Señor de cómo poder nosotros abrir las ventanas de los cielos y tener esa bendición. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de poder estar congregados, Señor, aún virtualmente. Porque sabemos, Señor, que
tú no tienes distancia, tú estás, Señor, en todo lugar. Y yo sé que tú estás en la vida de cada una de mis hermanas que están congregadas, Señor, a través de esta transmisión. Te ruego, Señor, que esta tarde tú hables a nuestro corazón y que tú traigas, Señor, a nuestro corazón esa revelación para que nosotros podamos poseer las promesas que tú nos has dado, que son maravillosas, son hermosas y las necesitamos, Señor. Te ruego que tu bendición caiga, Señor, sobre cada una de mis hermanas y también sobre mi vida, Señor. Ayúdame para poder trasladar lo que tú has puesto en mi corazón y que cada una de mis hermanas, Señor, pueda recibir tu bendición, pueda recibir ese rema en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta enseñanza en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 12, en la Biblia al día, dice: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado a nadie. Esta promesa es maravillosa. El solo imaginarnos cómo el Señor puede abrir de los cielos un gran tesoro y darnos a nosotros algo especial, ya es emocionante. Y bueno, en este contexto, viendo que el Señor abre su gran tesoro, viendo que nosotros podemos obtener llaves, vamos a ver que hay diferentes tipos de promesas y pues también para poder nosotros gozar de cada promesa, pues necesitamos una llave diferente. Vamos a analizar algunas de estas llaves y vamos otra vez al libro de Deuteronomio en el capítulo 28, el versículo 1 y 2, dice: si realmente escuchas, y ahí yo puse en otro color la palabra escuchas, al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y vemos aquí que el Señor nos está dando una enorme promesa. ¿Cuál es la promesa? De ponernos por encima de todas las naciones de la tierra. Pero ¿cuál sería la llave que nosotros necesitamos para poder poseer esta promesa? La llave es escuchar y cumplir. Después en el versículo 2 dice: si obedeces, y también ahí lo subrayé, al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Aquí, ¿cuál sería la llave? Obedecer. Y bueno, vamos a ver que si nosotros aprendemos a manejar estas llaves, a abrirlas, porque estaba con mis hijos comentando de este tema y le dije a mi hijo, el más pequeño: vamos a hacer un ejercicio para que tú entiendas. Y le di la llave de la casa y le dije: sal un momentito afuera y vamos a cerrar nosotros la puerta y tú vas a abrir. Entonces, como era en la noche, le digo a mi hija: apaga la luz. Y le apagó la luz y entonces él estaba batallando para poder abrir la puerta, aunque él tenía la llave, pero no podía abrir porque estaba a oscuras. Y entonces algo chusco pasó, llegó un perro y empezó ahí a ladrarle y él empezó a tocar desesperado: ábreme, ábreme. Y ya entonces mi hija abrió porque escuchó que estaba
un perro ahí ladrándole a mi hijo. Y esto parece algo de risa, pero en las cosas espirituales muchas veces así nos pasa. Podemos tener la llave, pero si nosotros no podemos manejarla, no podemos abrir la puerta, aunque nosotros querramos. Y yo les explicaba a mis hijos, miren, esta llave abre la casa y puede entrar toda la familia. Si nosotros venimos de algún lado de afuera, todos juntos, tu papá o yo podemos abrir y todos podemos pasar y todos podemos gozar de las cosas que hay dentro de la casa. Y las promesas también así son. Hay algunas promesas que nosotros como padres las podemos podemos abrir las puertas de los cielos para que nuestros hijos puedan disfrutar de esas promesas. Pero va a haber promesas que solamente ellos individualmente tienen que buscar la manera de cómo poder poseer esa promesa. Y aquí yo quiero que nosotros podamos grabar en nuestra mente estos 3 verbos que son como si fueran 3 llaves: escuchas, cumples y obedeces. Ahora vamos a ver cuáles son las bendiciones que nosotros vamos a obtener si nosotros aprendemos a manejar estas llaves. En el versículo 3 de ese mismo capítulo dice: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Y yo encontraba una definición de bendito, y dice que se refiere a una persona respetable, virtuosa, noble, santo y apreciado, pero que también tiene felicidad y satisfacción. Entonces, imagínense, tú vas a tener satisfacción y vas a vivir contento en esta ciudad cuando tú veas nacer a tus hijos. Va a ser una alegría, una felicidad, una satisfacción. ¿Por qué? Porque eres bendito. A esto se está refiriendo cuando dice que será bendito el fruto de tu vientre. Y de la misma forma vas a disfrutar cuando coseches cosas que has sembrado, cuando tengan crías tus ganados. Para los que trabajan en el campo, en la ganadería, quiero compartirles que en una ocasión mi papá y mi suegro son ganaderos. Entonces una vaca estaba enferma, ya tardaba pues unas 2 semanas sin poder levantarse, y pues ya estaban pensando que se iba a morir, y era una vaca que pues era fina. Entonces yo llegué y les dije, vamos a orar por esa vaca, porque la palabra del Señor dice que benditas serán las crías de tu ganado. Y el ganado que nosotros tenemos es parte de la bendición de Dios. Entonces fuimos y oramos por la vaca, y esa vaca se levantó para la gloria del Señor. Dios nos respaldó aún en esa situación. Y podemos ver que la palabra es fiel, amén. Y dice, bendita será tu canasta y tu mesa. Yo puedo imaginarme que cada una de nosotras como mujeres, cuando se llega la hora de hacer la comida, siempre estamos pensando, ¿qué vamos a hacer de comer? ¿Y cómo voy a comprar tal cosa? Que a veces nuestros hijos nos dicen, no, mamá, se me antoja comer alguna cosa especial, y luego nosotros nos preocupamos, bueno, pero no me alcanza para comprar esto. Pero aquí dice la palabra que bendita, vas a ser feliz, te vas a sentir satisfecha
con lo que tú vas a cocinar, con lo que tú tienes en tu mesa. Amén. Y bendito será tu hogar y bendito serás en el camino. Si tú sales, vas a tener bendición. Y dice el 7, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a sus juramentos, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás encima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. No vamos a entrar en todos los detalles de cada versículo porque sería mucho tiempo y hay cosas importantes que quiero que nosotros veamos, pero aquí una vez más vuelve a recalcar esta parte y dice, si tú obedeces al Señor tu Dios y los mandamientos que hoy te mando, y dice, jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Esto es algo que el Señor aborrece, el seguir y servir a otros dioses. Y es algo que Él recalca, ¿verdad? Para que nosotros podamos poseer nuestras bendiciones, debemos de servirle solamente a Dios. Dice que Él es celoso. Y bueno, vamos a ver así rápidamente otras promesas, no haciendo mucho énfasis para poder llegar a una que me llamó mucho la atención y ahí vamos a poder detenernos un poquito. Otra promesa que el Señor nos da es la vida eterna. Todos conocemos el versículo clave, ¿verdad? Que en Juan 3:16 no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la parte del creer, bien esta versión del Código Real, dice, porque de tal manera amó Elohim a los hombres que dio al Mashiach único, para que todo aquel que tiene fe obediente. En la Reina Valera dice cree, a todo aquel que cree, pero aquí dice tiene fe obediente. Y la fe tiene que ver con el creer, pero me llamó la atención esta parte que dice para que todo aquel que tiene fe obediente en Él no se pierda. Entonces aquí tenemos también un verbo que nosotros podemos tener como llave. Es tener fe o creer, pero también obedecer. ¿Y cuál es la promesa? Que vamos a tener vida eterna. Dice esta versión, que no se pierda, mas le sea concedido vivir eternamente en el mundo por venir. Qué bonitas promesas, ¿verdad, hermanas? Vamos a continuar con otra, es el perdón.
Y tenemos un versículo en Primera de Juan 1:9, en la Reina Valera 60, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí, ¿cuál sería nuestra llave? El confesar. Si nosotros hemos fallado, el Señor no nos rechaza, no nos condena, pero ¿cuál es la manera como nosotros podemos seguir disfrutando de las bendiciones del Señor? Confesando. Vamos a la siguiente, dice descanso. A veces nosotros nos sentimos muy cansados, muy cargados, muy atribulados con tantos problemas, ¿verdad? Que vemos en nuestro entorno, todas los cambios que nos ha tocado vivir en este tiempo, más a nosotras como mujeres en la casa, ¿verdad? Ahorita enseñándole nosotros a nuestros hijos con las tareas y todo esto, ha sido algo que nos carga a veces, nos aflige, porque muchas veces no sabemos la manera cómo poder ayudar a nuestros hijos. Pero dice esta palabra en Mateo 11:28, en la traducción Nueva Biblia al Día, dice: vengan a mí los que están cansados y afligidos, y yo los haré descansar. ¿Cuál es la llave? Una vez más, vengan. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder descansar? Solamente llegar a los pies del Señor y contarle a Él, ¿verdad? Toda nuestra carga, todo lo que nosotros tenemos, impotencia y estrés, no sé qué más puedan sentir al enfrentar estas situaciones. Pero aquí tenemos la promesa que Él nos da descanso, Él nos va a hacer descansar. Y vamos a llegar a otra promesa que en esta me detuvo mucho el Señor, y creo que es algo que también nosotros necesitamos mucho en este tiempo, y es la sanidad. Encontré esta promesa que me gustó mucho en el libro de Éxodo, en el versículo 25 del capítulo 23, en la traducción Dios habla hoy, dice: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. A mí me gustó mucho esta promesa, y empecé a ver qué es lo que significa adorar, porque vemos ahorita la situación tan complicada con este virus, ¿verdad? De que mucha gente se encuentra enferma, y no solamente eso. Últimamente yo he escuchado por todos lados, en mi familia, incluso en los tiempos de oración que tenemos para poder interceder por la iglesia, he escuchado que hay muchas personas que se encuentran enfermas, padeciendo de diferentes tipos de enfermedades, de cáncer, de leucemia en la sangre, de enfermedades raras, y todo esto. Yo le preguntaba al Señor: ¿por qué, Señor, tanta enfermedad en este tiempo? Y hay pues cosas tan difíciles que a veces nosotros no podemos enfrentar, o no podemos comprender. Hay muchos que dicen: yo no sé por qué a mí me está pasando esto, si yo busco al Señor, si yo oro. Y bueno, lo que pude yo encontrar, que pues hay diferentes llaves, hay diferentes formas de cómo nosotros podemos conseguir la sanidad.
pero no es una promesa que el Señor no quiera cumplir, no es algo que el Señor no escuche como muchas personas piensan. Una vecina me dice, Guille, ore usted por mi hija porque está muy enferma y pues yo le pido a Diosito, dice, todos los días, pero pues no me ha respondido, mi hija sigue enferma. Dice, y yo siento que el Señor a usted sí le escucha. Y digo, bueno, el Señor nos escucha a todos, pero vamos a orar por su hija. Y bueno, vamos a aprender de este versículo algunas cosas que yo analicé de esta parte. Y dice, adora al Señor. Como primer punto, adora al Señor. Y vamos a ver qué es adorar. Encontré un significado que dice que viene del griego proskuneo y significa postrarse delante o arrodillarse. Pero más que arrodillarse, dice que es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. A veces nosotros podemos arrodillarnos literalmente, pero nuestro corazón pues no se encuentra en la misma sintonía de nuestra actitud de postrarnos. Entonces, por eso aquí dice, es la intención interna del corazón del hombre para Dios. Y si tu corazón no se humilla, si tu corazón no le presta una rendición total al Señor, pues aquí está fallando un poco nuestra adoración. Y dice también entendiéndose como la obediencia, el servicio, la rendición y el amor. Vamos a ver en la palabra algunos ejemplos de personas que adoraron al Señor. En Génesis 22:5, en la palabra de Dios para todos, dice, entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. No sé cuántas conozcan la historia de Abraham, pero aquí dice que iban a ir a adorar. Pero si ustedes recuerdan, lo que Abraham iba a hacer era algo que a veces nosotros decimos, pues es imposible, ¿verdad? Que yo pueda sacrificar a un hijo de esa manera como Dios le pidió a Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que le ofreciera a su hijo en un holocausto, dice, al que tú amas, porque recuérdense que Abraham tenía dos hijos, a Ismael y a Isaac, pero Ismael era hijo de su criada, de su esclava, y Isaac era el hijo de la promesa, el hijo que por tantos años él había esperado, porque Dios se lo había prometido. Entonces, yo me imagino que Abraham amaba muchísimo a Isaac. Muchas veces a nosotras como madres nos pasa, ¿verdad? Cuando tenemos un hijo que ha pasado por situaciones complicadas, o en este caso, pues Sara era estéril y no podía tener hijos. Y de repente le llega el hijo y yo me imagino que ellos adoraban a ese hijo, literalmente. Era todo en torno a Isaac, todo giraba en torno a Isaac. Entonces el Señor vio que la adoración que antes le daba a Abraham ya no era la misma. Y le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Dios estaba probando a Abraham. Y entonces
Abraham va con sus siervos, lleva al niño, lleva la leña, todo para hacer el holocausto y el sacrificio al Señor. Y dice aquí que les dice a sus siervos, ustedes aquí espérenme, yo voy con el muchacho, adoraremos y volveremos. ¿Y cuál era aquí la adoración? El sacrificio. El sacrificio que él iba a hacer de entregarle al Señor a su hijo, lo que más amaba. Ese era el sacrificio que él iba a hacer y esa era la adoración que el Señor buscaba. Entonces, a veces nosotros pues decimos, si yo estoy pasando circunstancias tan difíciles, ¿cómo voy a poder adorar al Señor? Nos cuesta trabajo, ¿verdad? O si tenemos cosas valiosas y el Señor nos las pide, decimos, no, pero es que, pues, ¿cómo me voy a deshacer de esto? ¿O cómo voy a dejar tal cosa? Hasta una carrera quizás nos puede pedir el Señor. Y podemos nosotros resistirnos, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo hacemos, es un acto de adoración que nosotros presentamos al Señor. Y a través de eso, nosotros podemos obtener su promesa. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas 7:38. Ese creo que no lo pasé, pero dice este versículo, llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos, también se los besaba y los ungía con perfume. Esta historia es la de la mujer pecadora. A mí me impresiona cómo esta mujer, siendo tan señalada por la gente de este tiempo, que era algo complicado, dice la palabra que cuando encontraban a una mujer en el acto de adulterio, la apedreaban, la mataban, literalmente, pues no la dejaban vivir. Era muy maltratada, era muy marginada y esta mujer era muy señalada. Y dice que ella llegó a los pies de Jesús por detrás, de manera que no la vieran los discípulos y la gente que estaba en aquella reunión. Y dice que ella se aventó, ella se dejó caer, se arrojó a sus pies y empezó a llorar. Pero yo me puedo imaginar que ella lloraba de una manera tan desesperada, pidiéndole a Jesús que la perdonara, que tuviera misericordia, que la gente empezó a mirarla y empezó a criticarla. Y incluso criticaba a Jesús. Le decían, maestro, si tú supieras quién es esa mujer, no permitirías que estuviera tocándote. Sin embargo, esta mujer continuaba. Dice que bañaba los pies del Señor con sus lágrimas y que luego con sus cabellos los secaba. Y si no fuera poco, los besaba. Y llevaba su perfume, su perfume de alabastro, y dice que lo rompió y ungía los pies del Señor. El perfume también era algo costoso, pero la actitud de su corazón era una actitud de humildad, de humillación, de reconocer todo lo que ella había hecho y de reconocer a la persona a la cual ella estaba humillándose. Y dice que ella perfumaba sus pies. Y cuando nosotros vemos lo que significa romper el alabastro, es precisamente romper todas las cosas que nosotros tenemos guardadas y dejarlas salir y decirle al Señor. Muchas veces es dolor, muchas veces es tristeza, pero a la vez que nosotros empezamos a decirle al Señor todas las cosas que nosotros traemos dentro, eso empieza a causar también
una actitud de gratitud, una actitud de confianza, una actitud de amor, una actitud de reconocer que el Señor no nos rechaza, que el Señor nos está aceptando, que Él nos perdona. Y eso fue lo que esta mujer empezó a sentir, que el Señor la estaba perdonando, que el Señor la estaba aceptando, que aun cuando todos la estaban juzgando y la rechazaban, el Señor no la rechazó. Amén. Otra manera de cómo adorar la encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, el versículo 24 y 25. Dice, pero el rey le dijo a Araúna, no, yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecer al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. Así que David compró los bueyes y el lugar donde se trilla el trigo por 50 monedas de plata. David construyó ahí un altar para el Señor y le ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de paz. Y esta parte me gusta mucho. Dice, el Señor escuchó la oración de David por su país y detuvo la enfermedad que había enviado a Israel. Esta historia cuenta de que David hizo un censo que le desagradó al Señor y en consecuencia pues le daba a escoger, ¿verdad?, sobre 3 castigos, y bueno, el que David escogió fue caer en las manos del Señor. Dice, yo prefiero caer en las manos de Dios y que Él haga lo que Él tenga que hacer. Y lo que el Señor trajo al pueblo de Israel fue que empezó a morirse la gente de una plaga. Y pues ya eran muchas las personas que estaban muriendo, y David empezó a preguntarse qué era lo que tenía que hacer para poder detener esa plaga. Y dice que fue y vio un lugar que le gustó, un campo, y dijo, voy a ofrecer al Señor aquí un holocausto, otra vez un sacrificio. Y dice que Araúna le dijo, yo te doy este terreno, yo te doy los bueyes para el sacrificio y también te doy la leña. Pero David dijo, no, yo no voy a ofrecer al Señor algo que no me cueste. Yo te voy a pagar el precio justo por el terreno, te voy a pagar el precio justo por los bueyes y voy a ofrecer al Señor esta ofrenda de paz. Y dice la palabra que David le ofreció esos sacrificios al Señor y el Señor escuchó la oración de David por su país y detuvo la enfermedad que había enviado a Israel. Y yo me ponía a analizar esta parte de la palabra y yo decía, Señor, ¿qué sería de todo Morelos si todos en realidad levantáramos esos altares de adoración y nosotros ofreciéramos de nuestro corazón cosas valiosas? Esto habla también de ofrendas económicas y a veces en verdad cuando de repente requerimos o se requiere de que nosotros aportemos algo para el Señor, muchas veces nos cuesta. Y aquí vemos este ejemplo de David que dice, yo no voy a ofrecerle al Señor nada que no me cueste. Y vemos que el Señor respalda. Y yo ponía a pensar, Señor, ¿no será que a veces también estamos enfermos y no sanamos porque no nos gusta ofrendar, porque no nos gusta dar cosas que nos cuesten, porque nos cuesta desprendernos de algunas cosas?
aquí la palabra dice que cuando David hizo esa ofrenda, desapareció toda la enfermedad. Y bueno, yo les dejo esta llave. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos nuestra vida, conocemos las cosas por las cuales estamos pasando, y la intención es de que nosotros podamos tener más apertura a disfrutar las bendiciones del Señor. Yo quiero decirles que tengo la certeza de que Dios nos quiere bendecir, de que Dios quiere que en este tiempo todos podamos disfrutar de cada una de las promesas, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él dice que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien, no son pensamientos de calamidad, no son pensamientos de mal. Él quiere lo mejor para nosotros como sus hijos, pero también yo puedo darme cuenta que este tiempo es un tiempo de decisiones, es un tiempo de que nosotros reflexionemos si quizá hemos dejado de accionar en estos verbos, si hemos dejado de accionar estas llaves que el Señor nos ha dado. Porque a veces nosotros decimos, no, pues yo hago tal cosa y hago tal otra, y el Señor no me contesta. Y muchas veces no es que no nos conteste, es que tal vez estamos usando una llave equivocada para la bendición que nosotros queremos atraer de parte del Señor. Vamos a ver otros versículos en Mateo 9:21. En la Biblia de las Américas dice, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Esta parte está hablando de la mujer que hacía 12 años que estaba enferma, dice que con un flujo de sangre. Igual, de la misma manera, en esos tiempos, cuando una mujer estaba en ese periodo de menstruación, la catalogaban como una mujer inmunda. Ahora imagínense, si era por un periodo y estaba inmunda, ahora imagínense esta mujer que tenía 12 años con esta enfermedad. Pero dice que ella decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. ¿Cuál es aquí la acción que esta mujer hacía, esta mujer quería o hizo para poder sanar? Era tocar su manto. Y en el versículo 14, en Mateo 14:36, el versículo 36, dice, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde del manto. Todos los que tocaban quedaban curados. Entonces esto a mí me llamaba la atención. Bueno, aquí fue la mujer decía, si tan solo toco el manto, sanaré. Pero después dice que todos le rogaban que les dejara tocar el manto, que siquiera el borde del manto. ¿Y qué es lo que significa un manto? Significa cobertura. Entonces, yo estaba analizando, ¿será que también muchas veces no recibimos la sanidad porque no nos metemos bajo una cobertura? Yo sé que esta palabra puede llegar a muchos oídos, a muchas personas. Y si tú no tienes un lugar donde tú puedas alimentarte, yo quiero decirte que estás descubierto, estás descubierta. Y una de las llaves que nosotros podemos también accionar para poder ser sanos es poder tocar el manto, poder estar bajo una cobertura. Así que esto también es una invitación. Si tú no tienes un lugar
dónde estar congregado, si tú no tienes un pastor, yo te invito a que tú puedas hacer esta prueba, de que pruebes esa llave. Si quizá tienes alguna enfermedad que se ha resistido, tal vez esta llave pueda funcionarte. Vamos a ver otra porción que a mí me llamó muchísimo la atención, y es en el Salmo 38, del 3 al 5. Y aquí está hablando el salmista David. Todos conocemos que dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Sin embargo, aquí estos versículos nos hablan de cosas que él hacía. El ser conforme al corazón del Señor no quiere decir que nosotros no tenemos ni siquiera un poquito de margen de fallar. Todos fallamos, dice la palabra que todos pecamos, y el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Pero vamos a ver cuál era la diferencia o lo que hacía la diferencia en David. Dice esta porción, dice: por tu enojo, debido a mis pecados, todo mi cuerpo está enfermo. No tengo un solo hueso sano. Mis maldades me tienen abrumado. Son una carga que no puedo soportar. Por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. Yo estaba analizando esta porción igual con mis hijos. Ahorita estamos leyendo todos los días el libro de Salmos, y yo les decía qué impactante es esta palabra para mí, porque dice: mis maldades me tienen abrumado. Dice aquí el salmista que no tenía un solo hueso sano. Y esto se había vuelto una carga que él no podía soportar. Y luego dice: por mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. Entonces yo me fui a buscar qué es lo que significa la maldad. Yo decía, bueno, pero pues qué tanta maldad había hecho David, ¿no? Como para sentirse de esa manera, que todos sus huesos estaban mal. Y pude entender algo aquí en esta parte, que David estaba mal en sus huesos y estaba mal en su carne y estaba mal emocionalmente. O sea que aquí tenía una circunstancia difícil que estaba atravesando en todo su ser integral, en su espíritu, su alma y su cuerpo. Y dice una definición que encontré aquí de maldad, que es un sinónimo también de iniquidad, en el H5753, dice que es perversidad, es un mal moral, quiere decir castigar, es una falta, es iniquidad, es maldad, son delitos, son pecados. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿cómo podemos entender cosas que nos lleven a hacer este tipo de situaciones? Porque a mí me llamó mucho la atención que, o sea, cómo todos los huesos pueden estar mal, y cómo dice que las heridas aún apestaban, ¿cómo? Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 17, en la Biblia de las Américas, dice: y dijo David, dice: y dijo
a David. Está hablando de Saúl. Eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Entonces aquí yo empecé a entender que la maldad viene de muchas formas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué estaba haciendo Saúl? Estaba persiguiendo a David. Quería matarlo. Y a veces nosotros podemos pensar, bueno, pero yo no quiero matar a nadie. Pero muchas veces no necesitamos matarlo literalmente o físicamente. Pero a veces estamos a lo mejor siendo tan insistentes con algo, con alguien, que casi que le estamos causando una persecución. Lo estamos persiguiendo. Por ejemplo, a veces a los que nos deben, ¿verdad? O me pagas o te denuncio. Y bueno, es un ejemplo, pero cada quien puede buscar un ejemplo que les guste. Pero aquí Saúl lo que estaba haciendo era perseguir a David. Y aquí dice que eso era maldad. Y en el Salmo 10, el versículo 7, en la Reina Valera 60, dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces aquí podemos ver más claramente qué es lo que puede ser la maldad. Dice que la boca está llena de maldición. Y yo me ponía a pensar, en verdad que a veces nosotros hacemos cosas inconscientemente y podemos decir, bueno, pero yo no maldigo, yo no hago esto. Pero maldición es simplemente decir cosas mal. A veces, por ejemplo, a los hijos nos desesperan y les decimos cosas que vienen siendo maldiciones. Ahorita que estamos batallando con lo de la escuela, ¿qué pasa? Yo a veces escucho ahí a unas vecinitas que se desesperan y luego les dicen a sus hijos, es que eres un burro, es que tú no vas a pasar de esto porque tú eres esto y lo otro. Imagínense ustedes las palabras. Y dice aquí que tu boca está llena de maldición y de engaños y fraude. Y aquí yo me asusto porque a veces pues luego decimos nosotros mentiritas, ¿verdad? Cuando llegan a cobrar a aquellas personas que nosotros pedimos crédito, a Electra, a Coppel. ¿Y no será que a veces también por estas situaciones tengamos enfermedad en nuestro cuerpo? Esto es para reflexionar, hermanas. Créanme que esta palabra primero me ha llegado a mí. No crean que yo estoy compartiendo esto y diciéndoles porque soy una mujer perfecta. No, no, no. Es algo que se los comparto con amor y con temor del Señor, porque los tiempos están cada día más complicados y porque vemos también que el Señor está muy cerca y porque la palabra del Señor dice, ¿no? Que el que esté en frío, pues de una vez esté más frío. El que esté sucio, que se ensucie, pero el que esté limpio, límpiese más. Entonces, si nosotros estamos buscando y estamos anhelando
ser parte de la novia, ser parte de la iglesia que estará con Cristo. Hermanas, esto es algo que nosotros debemos reflexionar. En el Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es otra parte en la que David estaba confesando. Y bueno, también está la palabra de necedad, que es locura, insensatez, y viene del hebreo ivelet, que significa fatuidad, indiscreción, y eden, oler mal, ser moralmente ofensivo, apestar, corromper, hacerse abominable. Y el ejemplo que tenemos en la palabra es el de Nabal. En 1 Samuel 25:25 dice: sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le hagan caso, es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Esto se lo decía Abigail a David. Les voy a leer los versículos que tengo porque ya el tiempo se nos está agotando. Y en Proverbios 19:3 dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Y esto es algo de lo que yo les compartía. ¿Por qué el Señor trajo a mí esta palabra? Porque hay mucha gente que está enojada con el Señor. Piensa que el Señor no es fiel, piensa que el Señor no cumple sus promesas. Pero a través de esto podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que no es que el Señor no cumpla sus promesas, que no es que el Señor no nos escuche, que no es que el Señor no sea fiel, sino más bien es que a veces hemos querido abrir una puerta con una llave equivocada. Efesios 5:4, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Yo creo que esto no necesita ninguna explicación, ¿verdad? Está más que claro. Los cuentos obscenos, conversaciones necias, chistes groseros, dice que eso no es para nosotros. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos obtener la sanidad? Porque no nos vamos a quedar solamente con las cosas que nos enferman, sino también con lo que sí nos va a dar la sanidad. En Santiago 5:16, en Palabra de Dios para Todos, dice: por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Entonces, ¿cuál sería aquí la llave? El confesar nuestros pecados. Y aquí está un salmo que hace que nosotros entendamos por qué David era conforme al corazón del Señor. Y dice este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esta es una confesión que David hacía. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces vean, aquí está la medicina,
Lo que nos enferma, pues es todas las maldiciones, las cosas maldichas, el mal comportamiento. Pero dice aquí que las palabras suaves son medicina para los huesos. Amén. Y bueno, vamos a cerrar con este versículo de Isaías 53, en el versículo 4 y 5, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la llave maestra, que el Señor en la cruz ya llevó todas nuestras enfermedades. Si nosotros queremos ser sanos, ¿cuál es la llave que tenemos que accionar? Buscar al Señor con humildad, así como lo hizo aquella mujer. Yo te invito a que ahí donde tú estás, reflexiones esta palabra. Espero que sea una palabra de bendición, pero también que esto te traiga a ti la sanidad, si tú la estás necesitando, o cualquier otra promesa de las que nosotros hemos visto. Y tú puedes buscar, encontré un dato que tenemos más de 3,500 promesas en la palabra. Entonces, cada promesa tiene una llave. Busquemos según lo que nosotros necesitamos. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y a pedirle que Él sea el que nos ayude para poder nosotros comprender cuál es la llave para que nosotros podamos poseer la promesa que nosotros estamos esperando. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Yo te ruego, Señor, que tú seas quien bendigas a cada una de mis hermanas, Señor, que están escuchando esta transmisión. Que tú, Señor, traigas a su corazón la sabiduría, el discernimiento, pero también ese deseo, Señor, de poder accionar estas llaves, Señor. Que a través de esta palabra, Señor, la fe pueda ser activada y que cada una de mis hermanas, Señor, puedan ser bendecidas de acuerdo a tus riquezas en gloria, de acuerdo, Señor, a todo el caudal de riqueza que tú nos has dado en la palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Bendigo a cada una de mis hermanas y te ruego que tú seas, Señor, el que obres en nuestra vida para que nosotros podamos, Señor, decir que tú eres un Dios fiel, un Dios que cumple promesas, un Dios que levanta enfermos y que levanta del muladar al pobre. En el nombre de Jesús. Amén.